En este sitio, el 6 de febrero del remoto año 1888, el médico italiano Francisco Morra, un profesional egresado de la Universidad de Nápoles y llegado al país unos años antes, inauguraba en solemne acto la Villa Morra. El fundador de la Villa Morra nació el 27 de mayo de 1841 en Cerignola, provincia de Foggia, en la Italia meridional. En el transcurso del año 1887, el doctor Francisco Morra comenzó a adquirir de diversos propietarios pequeñas fracciones de terreno en el distrito de La Recoleta. Con ellos, formó una vasta y unificada superficie que se extendía desde la calle Manorá, hoy General Genes, al norte, hasta la calle Cerro Corá en el barrio San Blas al sur, y desde la avenida Sacramento al oeste hasta la calle Laureles, hoy San Martín, al este. Con grandes sacrificios monetarios, mandó a medir dicha superficie y la dividió en 147 manzanas de a 10.000 varas cuadradas cada una, las que a su vez fueron subdivididas en lotes. Las manzanas se hallaban separadas por calles de 16 varas de ancho. Con esta base física, el 6 de febrero de 1888 quedó fundado un pueblo al que su propio fundador bautizó con el nombre de Villa Morra. La flamante población se hallaba en medio de un tupido y milenario bosque a varios kilómetros de la capital, cuyo perímetro lindaba apenas con la actual calle Brasil y con la cual se comunicaba con la antigua calle Asunción, hoy avenida Mariscal López, por intermedio de los tranvías a mulas. Dotó a la población de almacenes bien surtidos, recreos, panaderías, herrerías, fábricas de materiales de construcción. A las calles impuso el nombre del establecimiento a la cual conducía, a fin de facilitar a los veraneantes todas las comodidades posibles. Así se anotaban en la nomenclatura de las mismas, por ejemplo, de la herrería, de la panadería, del mercado, del horno, de las palmeras, de los pocitos, entre otros tantos nombres. La única calle que conserva su nombre original hasta nuestros días es de las Palmeras, situada ahora en el barrio de La Recoleta. Villa Morra es hoy en día una zona muy valorada en términos edilicios, con uno de los impuestos inmobiliarios más altos. A pesar de los nuevos estilos en la construcción, existen, sin embargo, algunas viviendas con la distinción de la época de los años 80 del siglo XIX. La vasta vegetación cubre al barrio con palmerales, largas filas de lapachos o incluso podemos observar cocoteros, una prueba del legendario bosque que algún tiempo fue. El arroyo Muricao sirvió en tiempos del Dr. Morra de balneario. En verano era la excusa perfecta para visitar la villa, pero como el progreso también trae sus consecuencias, hoy el arroyo no es más que una tira de aguas servidas abandonada por todos. Y es que también el progreso hizo de Villa Morra un territorio mixto, mezcla de amplias residencias y cantidad de comercios. Al caminar por sus calles, encontramos todo tipo de negocios, estaciones de comunicación, restaurantes, oficinas, bancos y demás. Este barrio con historia aún sigue su ritmo de evolución a más de 123 años de su creación. Crece gigante entre los cielos de Asunción y apunta bien alto, para seguir su camino de perfección.